Hey David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al segundo episodio de SD Podcast. Muy bien, ¿eh? Parece mentira que sigamos después del primero. La verdad es que el primer episodio tuvo bastante buena vibra, yo creo. Hablamos de los temas más importantes, aquí repasando un poco. Hablamos sobre las consecuencias que puede tener una droga, lo peligrosas que pueden llegar a ser, cómo afectan a tu mente, a tu entorno social. Y la verdad que yo creo que nos salió un muy buen episodio para ser el primero de nuestra carrera. Yo creo que también, la verdad, yo voy a ver qué temas tratamos y a ver cómo sale este. Como dijimos en el episodio anterior, este episodio va a ser un poco más técnico. Vamos a hablar de dónde viene la droga, sus orígenes, algunas noticias importantes y bueno, más información que no os quiero adelantar para que obviamente os quedéis viendo el podcast. O sea que espero que os guste y nada, vamos a ello. Y como siempre, si os gusta el contenido que tenemos, ya sabéis que en nuestras redes sociales, Instagram y TikTok, subimos los clips más interesantes y las cosas más impactantes. Solo para nuestros seguidores más fieles. A ver, David, yo creo que para empezar este segundo episodio podríamos hablar sobre la cocaína, ¿no? Que es de lo que más la gente conoce. Correcto. Si te parece bien, vamos a empezar a hablar un poco sobre las raíces. ¿De dónde proviene la cocaína realmente? A ver, si no lo sabías, David, la cocaína pues básicamente proviene de los Andes de Sudamérica, donde soy yo, por ejemplo, de Argentina, Perú, Colombia, etcétera. Y si no lo sabías, estas comunidades, la hoja de coca, la cocaína proviene de la hoja de coca. Esta hoja de coca no se usaba para hacer cocaína como la droga, sino que ellos la masticaban y la usaban como un estimulante para algunos dolores de cabeza, la usaban de manera tradicional. em, Vale, Joaquín, pero lo que nos interesa a nosotros es cómo llegó, bueno, cómo pasó de ser algo consumido naturalmente o claro, de usado. forma ilegal, ¿no? Correcto. Mira, yo sí que te lo explico, David. Básicamente la cocaína se empezó a surgir de forma ilegal en los años 70-80, ¿ok? Sobre todo empezó a aparecer dentro de los mercados ilegales, los mercados corruptos que habíamos mencionado en el primer episodio, que si no lo habéis visto os recomiendo ir a verlo. Y esto surge principalmente en Estados Unidos y en el centro de Europa. Aunque bien todo el mundo sabe que pues, la droga, aparte de que se consumía, por así decirlo, la gente que tiene éxito, ¿no? Digamos, los cantantes, Empresarios. empresarios, actores, que lo toman la clase alta básicamente, pues durante todos esos años Colombia fue uno de los principales productores de la cocaína. Por eso de aquí sale el cartel de Medellín o el cartel de Cali, que no os adelantemos, vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Oye David, y cambiando un poco el tema ahora, cambiando un poco de droga, por así decirlo, el tema de cannabis, ¿tú sabes de dónde provienen? Sí, mira, el cannabis es una de las plantas más antiguas cultivadas por el ser humano y se origina en Asia Central, más o menos hace 10.000 años, y concretamente en la región de Mongolia. Claro, en Asia también yo sé mucho en Tailandia, ¿no? En Tailandia se vende mucho cannabis, mucho de este tipo. Será porque, claro, igual como se originaba allí se les ha quedado como la costumbre. Correcto. Oye David, y una pregunta. ¿La diferencia entre el tabaco y los cannabis, tú sabes cuál es la principal? Pues mira, Joaquín, en el tabaco el principal componente es la nicotina, que es lo que te hace estar enganchado y actúa como estimulante sobre el sistema nervioso. Claro. Un dato interesante del tabaco es que el 80% de los casos de cáncer de pulmón es producido por este. El cannabis, por ejemplo, proviene de la planta cannabis o cannabis indica o sativa, que Claro. son diferentes tipos, uno activa y otro relaja. Su componente principal es el THC y es un psicoactivo. Altera el estado mental y en cambio el CBD es el que te relaja y no produce euforia como el THC. Ah, o sea, que hay diferentes tipos de cannabis. Hay uno que te relaja y otro que te altera. Correcto. Ah, mira, eso no lo sabía yo y es un buen dato para poder aportar. Y hablando de los efectos del cannabis, el CBD te provoca euforia, relajación o risa. Pero también el THC te puede provocar ansiedad, paranoia o confusión, en dosis altas o en personas jóvenes o depende de lo que hayas comido, cómo te pueda pegar el viaje. Claro. David, y por ejemplo, en la antigüedad muchas veces las drogas se usaban como algún tipo de uso medicinal o para curar algo. ¿El cannabis tiene algún tipo de este uso? Sí, mira, te explico. Se trata, por ejemplo, para gente que padece dolores muy fuertes o dolor crónico, epilepsia, insomnio o incluso ansiedad o efectos secundarios de la quimioterapia cuando sufres un cáncer y tienes mucho dolor. También he visto vídeos, por ejemplo, de gente que tiene Parkinson, que está como todo el rato temblando, se fuma uno de CBD, que es el que te relaja, y mantiene o puede hacer una vida más o menos normal, agarrando objetos, pudiendo beber agua o comer. Mira, David, te tengo una propuesta. Vamos a hacer un pequeño juego, digamos, ¿vale? Le vamos a llamar el verdadero o falso. Ok. Básicamente, yo te voy a hacer 5 preguntas y tú vas a decir si crees que es verdadero o falso y el por qué.
Si te parece bien, empezamos con la primera. Perfecto. A ver, ¿tú crees que las drogas naturales, por el simple hecho de venir de las plantas, no hacen daño? Pues yo diría que no, porque justamente antes estábamos hablando de la cocaína y el cannabis, que justo esas dos venían de plantas. Perfecto, es correcto, es falso. Segunda pregunta. ¿El alcohol y el tabaco también son drogas? Yo creo que sí, porque aunque sean drogas legales, siguen siendo drogas y la gente está enganchada a ello. Perfecto, verdadero. Fumar cannabis no crea adicción. También es falso. Al igual que el tabaco también crea adicción porque te enganchas al efecto o a la dependencia que causa. Perfecto, pues la verdad que vas bien de momento, ¿eh? Lo típico de una sola vez probando una droga no pasa nada. Esta es la típica frase que hemos escuchado todos de fiesta o en algún lado y obviamente es falso. Una vez pruebas la droga es mucho más probable que vuelvas a probarla. En esta frase, aparte, la vimos en el episodio primer anterior. episodio, correcto. Que para la gente que no lo haya visto, os recomiendo primero ir a verlo antes de ver este, porque vais a entender muchas cosas de lo que vamos a explicar a continuación. Siguiente pregunta, David, para ti. El consumo de drogas puede afectar, obviamente, a la salud mental. Y obviamente, verdadero, si consumes mucha droga, ya sea una, por así decirlo, no muy dura como la cocaína, si consumes mucho, puedes generar ansiedad, depresión, como hemos dicho antes, y puedes crear una dependencia y no poder vivir sin ello. Siguiendo con esta dinámica, Joaquín, que me ha gustado, si quieres yo te hago unas 5 preguntas. Dale, pues perfecto. Vamos ahí. ¿Crees que el café también es una droga? Sí, ya como vimos en el episodio anterior, el café es una de las pocas drogas, junto con el alcohol, que son drogas legales dentro de este mundo y están abiertas al consumo de cualquier persona. Correcto. Vamos con las 7. ¿El consumo de drogas siempre empieza por las ilegales? A ver, yo creo que sí, pero a la vez no. Esta es una respuesta de doble filo, porque sí que es verdad que, como bien habíamos dicho, el café o el alcohol es algún tipo de droga, pero yo sí que creo que las drogas más peligrosas sí que son las ilegales, por tanto yo diría verdadero. Correcto. Aquí no hay una respuesta así falso o verdadero. Yo creo que lo ilegal atrae un poco más, pero la gente suele empezar por el alcohol, Por así la que adicción. no hay ninguna respuesta. ¿Las drogas cambian la forma en la que el cerebro siente placer? Sí, ya hemos visto otros ejemplos, como por ejemplo la marihuana o el cannabis, que te hace sentir todo mucho más. Aparte de que también, como habíamos visto, libera muchísimo los niveles de dopamina. Por tanto, yo diría que es verdadero. Muy bien. ¿Fumar cannabis es menos dañino que fumar tabaco? Ojo. Hostia, esta es una buena pregunta. A ver, yo creo que es falso más que todo porque... aquí te voy a dar una respuesta sincera. Yo creo que el tabaco es mucho más fácil de conseguir y es mucho más barato. Por lo tanto, yo creo que una vez la gente empieza con el tabaco, no puede dejarlo. Ya que al ser más accesible, es más fácil de comprar, por tanto lo pueden comprarlo más veces, lo que genera una adicción más mayor. El cannabis, al ser un poco más difícil, yo creo que, pues, al fin y al cabo, es más caro y más difícil de conseguir. Por tanto, es como una contra. El cannabis sería como un extra al tabaco, pero por lo tanto yo creo que el tabaco sigue siendo más dañino que el cannabis, pero porque el fumas mucho más. Correcto, el tabaco es más adictivo, aunque el cannabis, también te digo que al fumarse sin filtro, como tiene el cigarro, el filtro de la boquilla, Sí. afecta más a los pulmones y es más dañino por eso. Pero las dos obviamente son malas. Vale. Y última pregunta, Joaquín, ¿se puede dejar una adicción sin ayuda profesional? Sí, yo creo que es posible dejar una adicción sin ayuda profesional. Obviamente es muy difícil, todo hay que decirlo, porque una vez estás metido dentro es como que no quieres escapar de ese mismo mundo que tú mismo has creado. Pero yo creo que sí que es posible. Aunque sea muy difícil sin ayuda profesional, yo creo que es posible. Y con esto, Joaquín, hemos acabado el verdadero o falso. Aunque también te digo que la última pregunta que te he hecho, yo creo que tienes razón, pero yo creo que con ayuda profesional es bastante más fácil salir de la adicción. Claro, siempre es mucho más fácil con ayuda profesional, como por ejemplo con uno de nuestros colaboradores, Proyecto Hombre, el cual aquí en Cataluña tiene mucha presencia y puede ayudar a muchísima gente que está dentro del mundo de las drogas. Y también tenemos como alternativa, que no sirve solo para adicciones, pero también ayuda mucho, Uno Bravo, que es una página online que puedes acceder desde el móvil o desde el ordenador, que son de psicólogos online y psiquiatras que también pueden ayudarte desde casa para no, si por ejemplo si estás muy mal, no puedes salir de casa o simplemente quieres hacerlo online, pues esta vía es muy buena y también con nuestro código de descuento SD Podcast tienes un descuento en la segunda terapia, ¿no? Sí, muy bien dicho, David. Y por último también tenemos a nuestro colaborador más fiel, el PNSD, el cual es el Plan Nacional sobre Drogas Español. Este se centra
mucho más en ayudar a un cúmulo más masivo de gente, como bien habíamos dicho en el primer episodio, y la verdad que ya ha ayudado a millones de personas con el problema de las drogas y tú podrías ser la siguiente. Así que ya sabes, si necesitas ayuda profesional, puedes escribirnos a nosotros también o directamente a nuestros colaboradores. Te dejamos el link. Bueno, pues David, después de esta breve pausa publicitaria, ¿qué te parece si ahora hablamos un poco de los carteles? ¿De los más famosos? De los más famosos, los que tú sabes que a ti te gustan y a mí también, y al público aún más. Perfecto. Bueno, nos vamos a centrar básicamente en los carteles de Colombia, porque como bien habíamos dicho, Colombia era una de las grandes producciones de cocaína en todo el mundo. ¿Qué te parece si empezamos por el de Cali? Perfecto. Vale, pues perfecto. Si no lo sabías, el cartel de Cali fue una de las grandes organizaciones de narcotráfico y una de las más poderosas de todo el mundo, especialmente pues entre los años 80-90, más o menos de la edad de nuestros padres aproximadamente. Este surgió como uno de los principales rivales de un cartel que hablaremos un poco más adelante, el cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar. Pablo Emilio Escobar Gaviria. Gaviria. ¿Cómo surge este cartel, digamos? Pues este cartel obviamente se forma en la ciudad de Cali, en el suroeste de Colombia. Este fue fundado generalmente por Pacho, no sé si lo conoces, era uno de los grandes líderes del cartel de Cali. Pacho Herrera le llamaban. Al principio se dedicaban pues un poco al contrabando, de droga, etcétera, pero a partir de los 70 empezaron a traficar con lo más peligroso en todo el mundo, la cocaína. ¿Y sabes hacia dónde? ¿Hacia dónde? Hacia Estados Unidos y Europa. ¿Qué pasó? Su estrategia pues era muy efectiva y esto hizo que el cartel de Medellín pues obviamente contestara de una forma no muy agradable, que digamos. A diferencia, o sea, el cartel de Cali, a diferencia del cartel de Medellín, no era tan violento ni mediático, sino que el Cali era más silencioso, trabajaba con sobornos. El cartel de Cali finalmente, con la caída de Pablo Emilio Escobar en el 1993, como mucha gente sabe, pues el cartel de Cali se convirtió en uno de los más poderosos de todo el país y yo creo que prácticamente de todo el mundo, porque entre 1995 y 97 el gobierno colombiano, el cual con apoyo de Estados Unidos, capturó a los principales líderes del cartel de Cali. Y así fue como uno de los carteles más poderosos de toda Colombia cayó. ¿Qué te parece ahora si me cuentas un poco el cartel de Medellín? Perfecto. Pues el cartel de Medellín obviamente también estaba liderado por Pablo Emilio Escobar Gaviria. Bien dicho. A finales de los 70 y principios de los 80. Eran pequeños, bueno, se empezó todo como pequeños grupos de narcotráfico de cocaína y crearon rutas hacia Estados Unidos. Y así nació pues el cartel de Medellín. Si te das cuenta, aquí siempre está Estados Unidos metido entre medio. Correcto, al estar al lado de Latinoamérica, pues Claro. la droga se movía ahí fácilmente. Y no solo eso, sino que Estados Unidos es un país Con potencialmente poderoso, Correcto, y la gente ahí tiene bastante más dinero que la gente de Latinoamérica. obviamente. Y obviamente era un imperio pues que movía bastantes millones. No solo vendían drogas, sino que tenían aviones, submarinos y escondites, y todo esto era para mover la droga sin que los atraparan. Además que controlaban barrios enteros de Colombia y los tenían atemorizados. Su lema más famoso, que yo creo que todo el mundo lo conoce, es plata o plomo. El mítico plata o plomo que Correcto. sale en todas las series de Pablo Emilio Escobar. Narcos y esta cosa de Netflix. Que o aceptas el soborno, o si no, O plomo. correcto, Ahí mueres. está. Y Pablo Escobar, para ganarse a la gente del pueblo, construía barrios, hospitales y campos de fútbol. Así la gente lo respetaba y le tenían miedo al mismo tiempo. Sí. Era un chaval bastante listo. Aunque la verdad que Pablo Emilio Escobar, aunque hiciese muchas cosas buenas por su pueblo, que yo alguna vez me he visto algún vídeo de su hermano que hoy en día sigue vivo, su hermano lo definía como un héroe. Él siempre apoyaba a los más pobres, etcétera. Pero también Pablo Emilio Escobar puso muchas bombas en lugares donde no debía Y mataba poner a muchos inocentes. y mataba a muchísimos inocentes, niños incluidos, Aunque parecía que lo hacía por el bien del pueblo, lo hacía por su propio bien. por su propia avaricia. El cartel pues cambió el tráfico de drogas a nivel mundial. Tenía políticos comprados, policías, autoridades, y la violencia y el dinero lo volvieron un fenómeno que lo conoció todo el mundo. Entonces llegamos al final, que es el declive. Y obviamente llega un punto que todo va hacia abajo. Todo lo que sube termina bajando. Correcto. Y el imperio pues no duró para siempre, así que a mediados de los 90, como has explicado tú bien, Escobar fue abatido y el cartel obviamente se desarmó. De entre la DEA, la policía y los carteles rivales, pues su legado quedó en violencia, corrupción y, como lo conocemos hoy en día, Como el señor que ha sido siempre. Oye, David, mira, hablando del movimiento de droga, no sé si lo sabes, pero ha habido una noticia aquí de última hora. Estamos a día 10 de noviembre y ha habido una noticia de última hora aquí en Barcelona. Por si no lo sabías, hace un par de horas
ha habido un golpe al narcotráfico aquí dentro de Barcelona. Ha sido una macrooperación policial con más de 200 agentes desplegados, en la que se han clausurado hasta ¿cuántos pisos crees de narcotráfico? 7. Más, hasta 10 pisos de narcotráfico se han clausurado esta mañana, día 10 de noviembre de 2025, con más de una docena de detenidos, obviamente todos inmigrantes. Dentro de esta operación han habido diferentes dispositivos que han participado. Ha habido unidad canina, unidad motorizada, de drones y, bueno, la verdad es que se han desarrollado en 3 distritos del centro de Barcelona, en toda la ciudad. Tras una investigación de los Mossos d'Esquadra en colaboración con la Guardia Urbana, han encontrado unos cuantos puntos de venta que se han identificado como estos narcopisos que te había dicho yo anteriormente. Ha habido más de una decena de detenidos y la policía ha incautado un montón de droga y dinero en efectivo. ¿A ti qué te parece esto? Pues la verdad bastante sorprendente. ¿Se sabe más o menos la zona donde ha sido? Sí, ha sido un poco por la zona del Raval, uno de los pisos, y después la otra parte conectada junto con el Borne, aquí en el centro de plena Barcelona. Y lo que no se sabe es la cantidad de dinero y droga incautada, ¿no? Claro, porque esto sí que Es reciente aún. es reciente y encima la policía creo que no tiene el derecho para poder publicarlo dentro de lo que son los medios públicos. Yo creo que esto se va a quedar para la historia Para aquí ellos. de Barcelona. Bueno, pues David, yo creo que este episodio ha estado bastante completito, ¿no? Con diferentes tipos de dinámicas, como por ejemplo el verdadero o falso, que en el episodio anterior no lo habíamos hecho. La verdad que yo creo que ha estado interesante. Hemos hablado de muchos temas, un poco más profundos, como bien habíamos dicho anteriormente. Yo creo que nos ha salido un buen episodio. Yo creo que también la dinámica esta de verdadero o falso me ha gustado y podemos implementarla en siguientes episodios. Sí, también me ha gustado mucho recalcar el tema de los carteles, del de Medellín y el de Cali. Sí, porque es bastante curioso cómo se movía la droga en esa época. Sí, al fin y al cabo es la historia, ¿no? La historia que tiene el mundo entero. Yo creo que todo el mundo hoy en día conoce sobre todo el cartel de Medellín y Colombia. Así que bueno, esperemos que os haya gustado muchísimo este episodio. Ya sabéis que nos podéis seguir en nuestras redes sociales, Para contenido exclusivo. de Instagram y TikTok, @sdpodcast, con doble T al final, para poder ver todo el contenido exclusivo que subimos en las redes sociales, que aquí no se ve. Entrevistas, preguntas a gente por la calle, etcétera, etcétera, etcétera. Esperemos que os haya gustado mucho y hasta el siguiente episodio. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Adiós.